Hoy Marco Antonio Solís ya no vive bajo el ruido constante de los escenarios, ni dentro del vértigo de una fama que durante décadas lo persiguió por toda América Latina. Hoy el Buki parece haber elegido otra forma de poder, una más silenciosa, más serena, más profunda. Detrás del artista que llenó estadios, que convirtió canciones de amor en himnos de generaciones enteras, y que construyó una de las trayectorias más sólidas de la música latina, hay ahora un hombre que mira su vida desde otro lugar. Un lugar donde el aplauso ya no lo define todo. Un lugar donde la prisa perdió valor. Un lugar donde el éxito no se exhibe, se administra con calma. Pero lo más llamativo no es que Marco Antonio Solís haya bajado el ritmo. Lo verdaderamente impactante es cómo lo hizo. No desapareció, no se encerró, no rompió con su historia. Al contrario, tomó una parte de su propio pasado y la transformó en el símbolo más claro de la etapa que vive hoy. En pleno corazón de Morelia, la ciudad que respira memoria, cultura y raíces, su vida actual parece resumir algo mucho más grande que una simple mudanza o un cambio de estilo. Parece resumir una decisión íntima, la de regresar a lo esencial. Porque esta historia no trata solo de una residencia elegante, ni de una figura legendaria disfrutando la tranquilidad después de la gloria. Trata de un hombre que después de conquistar la industria, entendió que el verdadero lujo no siempre está en mostrar más, sino en necesitar menos. Trata de alguien que sigue siendo una leyenda, pero que ahora parece hablarle a la vida desde la gratitud, la sobriedad y el equilibrio. Y ahí es donde esta historia se vuelve irresistible. Porque cuando una figura tan grande como Marco Antonio Solís se aleja del brillo más estridente, la pregunta no es solo dónde vive ahora. La verdadera pregunta es, ¿qué encontró en esta nueva etapa que no le dieron ni los escenarios, ni los premios, ni los años de gloria? ¿Qué cambió por dentro? ¿Qué conserva? ¿Qué soltó? ¿Y por qué justamente ahora su vida parece decir más en silencio que en medio de miles de luces? En esta historia vamos a descubrir cómo vive realmente hoy Marco Antonio Solís. ¿Qué espacio representa su presente? ¿Cómo administra su legado? ¿Y por qué su nueva vida parece menos una retirada y más una evolución? Porque a veces cuando una estrella parece alejarse del centro, en realidad apenas está revelando su versión más auténtica. Antes de convertirse en una figura inmensa de la música romántica en español, Marco Antonio Solís ya llevaba dentro una sensibilidad distinta. No nació artísticamente en el exceso, ni en la espectacularidad. Su historia comenzó mucho antes de los grandes escenarios, en un entorno donde la música no era una estrategia para alcanzar la fama, sino una forma natural de estar en el mundo. Desde muy joven, aprendió que cantar no significaba solo entretener. Significaba contar emociones que mucha gente no sabía expresar. Esa capacidad fue la que lo separó del resto. Mientras otros perseguían impacto inmediato, Marco Antonio fue construyendo algo más difícil y más duradero. Una voz reconocible, una escritura cercana. Una manera de hablar del amor, del dolor, de la nostalgia y del paso del tiempo con una naturalidad que parecía simple, pero que escondía una enorme inteligencia emocional. Con los Bukis no solo encontró popularidad, encontró una identidad artística que marcaría a generaciones enteras. Su voz, su imagen y sobre todo su forma de escribir convirtieron al grupo en una referencia esencial de la música latina. No se trataba únicamente de canciones exitosas. Se trataba de una conexión profunda con el público. Cada letra parecía hablarle a alguien que estaba viviendo una pérdida, una esperanza, una herida o un recuerdo imposible de olvidar. Cuando esa etapa terminó, muchos habrían pensado que el golpe sería demasiado grande. Dejar atrás un fenómeno tan poderoso podía significar el inicio del desgaste. Pero en el caso de Marco Antonio Solís ocurrió lo contrario.
Su carrera en solitario no fue una caída ni una reinvención forzada. Fue la confirmación de que el corazón creativo del proyecto siempre había vivido dentro de él. El público no solo siguió ahí, lo acompañó con la misma fidelidad, porque entendió que detrás del nombre famoso seguía existiendo el mismo compositor capaz de tocar fibras profundas sin necesidad de exagerar. Con el paso de los años, Marco Antonio Solís logró algo que muy pocos artistas consiguen: permanecer sin traicionarse, seguir vigente sin correr detrás de cada moda, mantener relevancia sin convertir su trayectoria en una caricatura de sí misma. Mientras la industria cambiaba, él siguió sosteniendo una presencia elegante, madura y emocionalmente consistente. Esa permanencia no nació de la casualidad. Nació de una disciplina silenciosa y de una claridad artística que rara vez necesita explicarse. Por eso, para entender cómo vive hoy primero, hay que entender quién fue en realidad durante todos estos años. No solo un cantante exitoso, no solo un rostro reconocido, sino un creador que transformó su sensibilidad en legado. Y precisamente por haber construido tanto durante tanto tiempo, su presente despierta tanta curiosidad. Porque cuando alguien así decide bajar la velocidad, cada detalle de esa nueva vida parece tener un significado mucho más profundo. Hoy una de las claves más reveladoras de la vida actual de Marco Antonio Solís está en Morelia. No porque haya escogido esconderse allí, sino porque ese lugar resume con bastante precisión el tipo de presente que ha decidido construir. Lejos de la idea de una mansión fría o de una residencia diseñada solo para impresionar el espacio asociado a su vida actual, transmite otra cosa. Transmite continuidad, transmite pertenencia, transmite una relación mucho más íntima entre su historia personal, sus raíces y la forma en que quiere vivir. En el centro histórico de Morelia se encuentra Mansión Solís, un proyecto real y visible que no nació como una ocurrencia publicitaria, sino como una extensión de su mundo. El lugar conserva una atmósfera elegante, pero sin agresividad visual. Hay patios corredores, detalles coloniales y una sensación de calma que no parece accidental. Todo sugiere una idea muy clara: la de habitar el prestigio sin convertirlo en espectáculo, la de convertir un espacio ligado a su nombre en algo que dialogue con la ciudad, con la memoria y con una forma de hospitalidad más serena. Eso es lo que vuelve tan interesante esta etapa. Marco Antonio Solís no parece estar persiguiendo una imagen de retiro absoluto, ni tampoco quiere seguir atado al ritmo de una celebridad obligada a demostrar lujo a cada momento. Lo que aparece aquí es otra lógica, un equilibrio entre presencia y distancia, entre vida pública y refugio personal, entre legado y cotidianidad. Morelia no funciona solo como escenario, funciona como símbolo. Es una ciudad con peso histórico, con identidad cultural fuerte y con una belleza que no necesita exagerarse. En ese contexto, su elección parece coherente con todo lo que él representa hoy. Además, este espacio revela algo importante sobre su carácter actual. Después de décadas en una industria donde todo puede volverse ruido, rapidez y sobreexposición, su entorno parece apostar por lo contrario: orden, respiración, ritmo lento, no como pose, sino como necesidad verdadera. Y eso cambia la lectura completa de su historia. Ya no estamos viendo al artista únicamente desde la cima de la fama, sino al hombre que decidió reorganizar su vida alrededor de aquello que le devuelve centro. Por eso, cuando se habla de cómo vive hoy Marco Antonio Solís, no basta con decir que vive rodeado de comodidad o belleza. Lo esencial es entender que ese espacio parece responder a una búsqueda más profunda, la de sostener una vida con sentido, conectada con su origen y despojada de la ansiedad de tener que demostrar algo a cada instante. En otras palabras, su presente no parece diseñado para impresionar al mundo, sino para habitarlo con paz.
Y en una figura de su tamaño, esa decisión dice muchísimo. Pero si hay algo que vuelve todavía más interesante la vida actual de Marco Antonio Solís, es que su presente no está construido desde la ruptura, sino desde la administración inteligente de todo lo que sembró durante décadas. No parece vivir obsesionado con multiplicar su imagen, ni con convertir cada paso en una oportunidad de exhibición. Su manera de sostenerse hoy transmite algo mucho más sólido, la de alguien que comprende el valor de su legado y sabe cómo protegerlo sin desgastarlo. Su nombre sigue teniendo un peso enorme en la música latina, porque sus canciones no dependen de una moda pasajera. Siguen vivas en conciertos, plataformas digitales, homenajes, repertorios compartidos y en la memoria emocional de varias generaciones. Eso significa que su fuerza no nace solo del pasado, sino de una presencia que continúa produciendo valor con el paso del tiempo. Muy pocos artistas logran ese nivel de permanencia, y menos aún consiguen administrarlo sin caer en la saturación o en la necesidad de estar constantemente en el centro de la conversación. Ahí aparece una de las claves más poderosas de su etapa actual. Marco Antonio Solís parece haber entendido que el prestigio verdadero no se grita, se sostiene, se cuida, se deja respirar. Su figura pública sigue activa pero no se percibe desesperada. Sus apariciones conservan un tono medido. Sus proyectos mantienen coherencia con lo que representa y su imagen sigue ligada a la elegancia, la gratitud y la estabilidad. Esa consistencia tiene un enorme valor, porque en una industria marcada por cambios bruscos, escándalos rápidos y desgaste acelerado, él eligió otro camino, el de la permanencia tranquila. También por eso su historia actual resulta tan atractiva para el público, porque no estamos viendo a una leyenda aferrada a una nostalgia vacía. Estamos viendo a un artista que continúa avanzando sin violentar su identidad. Un hombre que sigue teniendo escenarios, seguidores y peso cultural, pero que ahora parece medir cada cosa con otra conciencia. Ya no se trata de demostrar que todavía puede. Se trata de mostrar que nunca dejó de ser relevante, solo que ahora lo ejerce de una manera más madura, más sobria y más difícil de imitar. Esa forma de vivir también cambia la percepción del éxito. En vez de parecer una carrera infinita por acumular más reconocimiento, su presente sugiere una conquista distinta, la de haber llegado a un punto donde puede elegir el ritmo, el entorno y la intensidad con la que quiere seguir presente. Y en un mundo donde casi todos parecen empujados por la urgencia, esa capacidad de elegir con calma se convierte en una forma de poder mucho más impresionante de lo que parece a simple vista. Al final, la vida actual de Marco Antonio Solís no impacta por el exceso, sino por todo lo contrario. Impacta porque demuestra que después de conquistar la fama, de atravesar décadas de aplausos y de convertir su voz en parte de la memoria sentimental de millones de personas, eligió una forma de vivir que no depende del ruido para seguir siendo poderosa. Ese es quizá el detalle más fascinante de toda su historia presente. No estamos viendo a un artista apagado por el tiempo, ni a una figura que se refugió porque ya no tenía nada más que ofrecer. Estamos viendo a un hombre que entendió algo que muy pocos entienden a tiempo, que el verdadero triunfo no siempre consiste en seguir subiendo, sino en saber desde dónde quieres mirar todo lo que ya construiste. Y Marco Antonio Solís parece haber llegado exactamente a ese punto. Su presente en Morelia, su vínculo con sus raíces, la sobriedad con la que sostiene su imagen pública y la serenidad que proyecta en esta etapa componen una escena muy distinta a la del espectáculo tradicional. Aquí no hay necesidad de deslumbrar a cada segundo. Aquí hay algo más difícil de conseguir: coherencia, paz, control. Una sensación de plenitud que no parece improvisada sino ganada con los años. Por eso su historia sigue despertando tanta curiosidad. Porque detrás del ícono romántico, detrás del compositor legendario
Y detrás del nombre que marcó generaciones enteras, aparece ahora un hombre que parece haber encontrado una respuesta más profunda al paso del tiempo. No correr más, no probar nada más, no perseguir el centro a cualquier precio. Solo vivir con la certeza de que el legado ya existe y de que ahora lo más valioso es decidir cómo habitarlo. Y tal vez ahí está la lección más poderosa de todas. Marco Antonio Solís no solo construyó una carrera extraordinaria, también construyó una manera de llegar al presente sin derrumbarse, sin perderse y sin convertirse en una sombra de lo que fue. Hoy, más que una estrella, rodeada de brillo, parece un hombre que finalmente encontró el lugar exacto donde la fama deja de pesar y la vida empieza a sentirse verdaderamente suya.